La lluvia golpeaba los cristales del desván con una furia constante, como si la ciudad entera llorara junto a Sofía. Sentada al borde de la cama, recogía el cabello mojado de su hermana Clara y se lo peinaba con suavidad, mientras la pequeña murmuraba: ¿Crees que esta vez nos dejarán ver los fuegos artificiales? Sofía sonrió, aunque la tristeza pesaba sobre su pecho. Quizás, si trabajamos rápido y nadie nos ve, respondió, procurando que la esperanza no la traicionara. Sus manos, ásperas por el jabón y las labores, temblaban al apretar la trenza. Clara la miró con los ojos grandes, llenos de confianza. Aquella fe infantil era un bálsamo y una herida a la vez. El reloj de la mansión dio las 6 campanadas con un eco solemne. Sofía se puso en pie, arreglando la falda gris que ya mostraba las huellas del uso. Desde la ventana de su pequeña habitación, apenas podía distinguir la plaza principal, donde los faroles comenzaban a encenderse para la gran fiesta. Las voces de los criados más antiguos resonaban por los pasillos, cargadas de prisa y expectación. En la cocina, el bullicio era casi ensordecedor. Dolores, la cocinera, daba órdenes sin descanso. «Martínez, las copas deben estar limpias antes de que la señora baje. Y vigila que Clara no meta la mano en el tazón de azúcar». Sofía asintió y se inclinó sobre la vajilla, frotando con esmero mientras evitaba las miradas altivas de Tomás, el mayordomo, quien pasaba a su lado con el mentón en alto. «No sé cómo permiten que una institutriz de tan baja cuna toque la porcelana de la familia», susurró él a una doncella, sin molestarse en bajar la voz. Sofía apretó los labios, conteniendo la respuesta. Había aprendido a ser invisible, a no desafiar el orden de una casa que no era la suya. Mientras tanto, en el gran salón, la señora de la Vega recorría el espacio con paso firme, revisando cada detalle. Las alfombras rojas habían sido sacudidas, los candelabros relucían y los retratos de familia parecían observarlo todo desde las paredes. «Esta noche debe ser perfecta», dijo la señora, dirigiéndose al mayordomo. «Alejandro vuelve después de tantos años. Quiero que todos recuerden este día». El nombre de Alejandro flotó en el aire como un secreto compartido. Sofía lo escuchó desde el umbral y sintió un extraño escalofrío. Apenas recordaba al joven de la Vega, más allá de alguna sonrisa fugaz en los pasillos, años atrás, antes de que partiera a Madrid. Ahora, el regreso del heredero llenaba la casa de un nerviosismo eléctrico. Terminada su tarea, Sofía se escabulló hacia el patio trasero para tomar un respiro. El olor a tierra mojada le trajo recuerdos de su infancia en el campo, antes de la muerte de sus padres y la llegada de la soledad. Cerró los ojos un instante, dejando que la lluvia le enfriara la frente. Clara apareció a su lado, abrazando una muñeca remendada. «¿No te gustaría ir a la fiesta, Sofía?» «Eso no es para nosotras, Clara», respondió con dulzura, acariciándole la mejilla. «Pero tú eres más lista que todas esas damas. Seguro que Alejandro lo notaría». Sofía rió en voz baja, apartando los miedos. «Alejandro de la Vega no tiene razones para fijarse en una institutriz como yo. Su mundo es distinto al nuestro». En la galería, los preparativos continuaban. Los sirvientes de más rango se movían como actores principales, ignorando a Sofía y a su hermana, o lanzándoles miradas de desdén cuando se cruzaban en su camino. Ella se recogió el cabello, procurando pasar desapercibida, y volvió a sus labores. El día se deslizaba entre órdenes y silencios, entre el aroma de los dulces y el resplandor de los espejos. Sofía sentía el peso de su posición en cada gesto, en cada palabra que no podía pronunciar. Sin embargo, cada vez que Clara la abrazaba o le susurraba una confidencia, el mundo parecía menos hostil. Al anochecer, cuando las primeras notas de música flotaron desde el salón iluminado, Sofía observó desde la sombra del corredor. Vio a los invitados descender de los carruajes, los vestidos de seda y los guantes blancos, la expectación en los rostros de la familia de la Vega. Ella, invisible entre las sombras, era testigo de una alegría que no le pertenecía. Mientras la mansión se llenaba de risas y promesas, Sofía se prometió a sí misma que protegería a Clara de todo mal,
aunque eso significara sacrificar sus propios sueños. Porque en aquella casa, su existencia estaba marcada por el silencio y la distancia, por la certeza de que su lugar no era entre los privilegiados, sino en la penumbra de los pasillos. Y sin embargo, algo en la atmósfera auguraba que aquella noche no sería como las demás. El eco de los carruajes aún retumbaba en el patio empedrado, cuando Alejandro de la Vega cruzó el umbral de la mansión. Bajo la luz temblorosa de los candelabros, su figura se recortó elegante y segura, ataviado con un frac negro y una sonrisa que despertó susurros a su paso. Las damas de Valladolid, envueltas en sedas y encajes, apenas disimulaban el fulgor en sus ojos, y los caballeros, con el gesto contenido de la envidia, murmuraban elogios forzados sobre sus logros en la capital. Sofía, desde la penumbra junto a la escalera, observó el regreso del hijo prodigio. Alejandro saludó a su madre con un abrazo cálido y después a su padre, con la gravedad que imponía el deber. Tomó la mano de su hermana menor, la hizo girar como a una niña, y por un instante pareció devolver a la casa una alegría perdida. Las voces se elevaron, la música llenó el aire, y la fiesta se desbordó en risas y promesas. En la cocina, el bullicio era distinto. Platos apilados, órdenes susurradas, el vaivén de los criados. Dolores se acercó a Sofía con una bandeja. Lleva esto al salón, pero recuerda, no te detengas, no hables con los invitados, solo eres la institutriz. Sofía asintió en silencio y tomó la bandeja con ambas manos. El pulso le temblaba, pero mantuvo la cabeza erguida. Atravesó el corredor y al entrar en el salón fue engullida por la luz y el murmullo de la nobleza. Avanzó entre los grupos, sintiendo sobre la piel las miradas que la ignoraban o la juzgaban. Al girar tropezó con un invitado que se apartó con desdén, pero al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Él se inclinó cortésmente y con una voz suave y clara preguntó: ¿Se encuentra bien, señorita? Sofía, sorprendida por la atención, contestó con educación: Sí, señor. Disculpe la torpeza. La bandeja es más pesada de lo que parece. Alejandro sonrió, percibiendo en ella algo distinto a las demás. No tiene nada de qué disculparse. ¿Es usted nueva en la casa? Sofía vaciló antes de responder, sabiendo que la etiqueta dictaba distancia. No, señor. Soy la institutriz de las niñas de la casa. Entonces tiene usted la tarea más noble de todas, replicó él, sincero. Educar es sembrar futuro. La frase sorprendió a Sofía, que, acostumbrada a la condescendencia, no supo qué decir. Es un trabajo discreto pero gratificante, musitó. Alejandro la observó con atención, notando la inteligencia en sus ojos y la dignidad con la que se sostenía, a pesar de la modestia de su vestido. ¿Y encuentra tiempo para leer, señorita? Martínez, Sofía Martínez. Y sí, siempre encuentro un momento para los libros, aunque sea a la luz de una vela. Un destello de admiración cruzó el rostro de Alejandro. Quizá pueda recomendarme alguna lectura. Los tomos de derecho son útiles, pero poco inspiradores. Sofía, con una sonrisa tímida, contestó: Le sorprendería lo que puede aprenderse de las novelas, señor. A veces en la ficción se esconden más verdades que en los códigos legales. Alejandro rió, con una cercanía que desarmó por completo a Sofía. Pero el momento se rompió de pronto. La voz helada de doña Matilde, que se acercaba al grupo, atravesó el aire como un cuchillo. Señorita Martínez, ¿qué hace usted conversando con nuestros invitados? Las miradas se volvieron hacia Sofía, algunas divertidas, otras escandalizadas. Sofía bajó la vista, buscando palabras que no llegaban. Yo solo traía la bandeja, señora. Doña Matilde alzó una ceja con desprecio. Su deber es servir, no entretenerse. Le ruego que recuerde cuál es su lugar. Las palabras, pronunciadas con frialdad y en voz alta, resonaron en el salón. Sofía sintió arder las mejillas, humillada bajo la mirada de todos. Alejandro, incómodo, quiso intervenir. Madre, ha sido culpa mía. Pero doña Matilde no le permitió continuar. No hay excusas, Alejandro. En esta casa cada uno debe cumplir con su función. Sofía asintió, tragando el orgullo y el dolor, y desapareció entre los sirvientes.
con la bandeja apretada contra el pecho. En la cocina, Dolores la recibió con un gesto compasivo. «No hagas caso, niña. La señora siempre ha sido así». Sofía no respondió. Se sentó en un rincón, luchando contra las lágrimas. Sabía que, por mucho que se esforzara, la distancia entre ella y los de la Vega era insalvable. Clara apareció, silenciosa, y le apretó la mano. «Eres la mejor, Sofía. No les hagas caso». Sofía sonrió, aunque el dolor le quemaba por dentro. «No te preocupes, pequeña. No dejaré que nada nos haga daño». Mientras tanto, en el salón, Alejandro paseaba por la galería, incapaz de apartar la imagen de la institutriz de su mente. Recordó la inteligencia en sus palabras, la serenidad en su rostro. Ninguna de las jóvenes presentes esa noche le había causado semejante impresión. Su hermana, Lucía, se acercó con una copa en la mano. «¿Te ocurre algo, Alejandro? Pareces ausente». «No, nada», respondió, aunque su voz sonaba distante. «Solo pensaba en lo diferentes que son las personas aquí, después de Madrid». Lucía lo miró con picardía. «¿Ya te han impresionado las damas de Valladolid?» Alejandro sonrió, pero no respondió. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la joven institutriz, a la dignidad con la que había soportado la humillación. Había en ella algo que desafiaba todas las convenciones. La fiesta continuó, pero para Sofía la noche se había vuelto interminable. Cumplió sus deberes en silencio, invisible entre los muros de la mansión. Cada vez que cruzaba un pasillo, sentía el peso de las miradas, el rumor de los prejuicios. Y sin embargo, bajo la humillación, algo en su interior resistía, una llama callada que se negaba a apagarse. Alejandro, desde la distancia, no podía apartar la mirada de las sombras donde Sofía se movía. Las risas y los bailes le resultaban insípidos, y por primera vez se preguntó si la verdadera nobleza no residía en el coraje silencioso de quienes luchaban por su lugar en el mundo. La noche avanzó y la música decreció. Nadie notó la figura de Sofía cruzar el jardín hacia la casa de servicio, ni el modo en que Alejandro la siguió con los ojos, intrigado, incapaz de ignorar el presentimiento de que aquella joven cambiaría para siempre su destino. Porque aunque los obstáculos y los prejuicios se alzaban como muros entre ellos, algo irreprimible acababa de encenderse. Y el destino, esa noche, había comenzado a trazar un camino inesperado. El rumor de la mañana se deslizaba por los corredores de la mansión de los de la Vega, mezclándose con el aroma del pan recién horneado y el murmullo lejano de las fuentes del jardín. Sofía, sentada en el pequeño escritorio del aula infantil, guiaba con paciencia la mano de Clara sobre el papel. «Despacio, no corras con la pluma», susurró. «Cada letra tiene su tiempo, como la música». Clara, con el ceño fruncido de la concentración, esbozó una sonrisa. «¿Y si me equivoco? Entonces vuelves a empezar y nadie te juzgará por aprender», le respondió Sofía con ternura. Desde la puerta entornada, Alejandro observaba la escena. No era la primera vez que se detenía a mirar. En los días que siguieron a la fiesta, había encontrado infinitas excusas para cruzar por el ala de los niños. Un libro perdido, una pregunta sobre la biblioteca, una carta que debía entregar personalmente. Siempre hallaba a Sofía rodeada de pequeños, su voz suave y firme, su risa discreta iluminando el ambiente sombrío de la casa. Ese día, al verla tan dedicada a Clara, Alejandro no pudo evitar acercarse. Fingió buscar un volumen en la estantería, pero sus ojos no se apartaban de la institutriz. «Señorita Martínez, ¿puedo molestarlas un momento?», preguntó, educado, aunque su presencia sorprendió a ambas hermanas. Sofía se puso de pie, contenida. «Por supuesto, señor. ¿Desea algo en particular?». Él sostuvo un libro en la mano y sonrió, como si la consulta fuese genuina. «Me recomendaron este tomo de poesía. ¿Cree usted que es adecuado para una mente inquieta?». Sofía, conteniendo el rubor, tomó el libro y lo hojeó. «Es un buen comienzo», respondió,
pero hay versos que despiertan más preguntas que respuestas. Alejandro soltó una risa baja. Entonces es perfecto para mí. Siempre he buscado preguntas, nunca certezas. Clara, divertida, intervino. Mi hermana sabe muchos versos de memoria, señor. Alejandro la miró, intrigado. En serio. ¿Podría recitarme alguno? Sofía, incómoda ante el elogio, negó suavemente. No es momento ni lugar, señor. Debo continuar con la lección. Comprendo, asintió Alejandro, pero en su mirada brillaba una promesa de insistencia. A partir de entonces, los encuentros se multiplicaron, furtivos y breves. En la biblioteca, Alejandro fingía buscar algún documento y cruzaba unas palabras con Sofía mientras ella devolvía libros a los estantes más altos. ¿Siempre soñó con enseñar? Le preguntó un día, con voz baja. Sofía suspiró sin mirarlo. Soñaba con aprender, pero la vida me enseñó a conformarme con observar desde la distancia. Nadie debería conformarse con menos de lo que merece, replicó Alejandro. Usted tiene una mente privilegiada, Sofía. Ella lo miró, con los ojos llenos de un anhelo que no se atrevía a confesar. Las puertas no siempre se abren para todos, señor de la Vega. Alejandro comenzó a notar detalles que antes le habrían pasado inadvertidos, la forma en que Sofía defendía a los niños de las reprimendas injustas de los sirvientes, cómo se ocupaba de Clara cuando la pequeña enfermó, y nadie más parecía preocuparse. En los paseos del atardecer, desde la galería, la veía jugar con los niños en el jardín, inventando historias, enseñándoles canciones que traía de la infancia. Un mediodía, mientras Sofía recogía flores silvestres para decorar el aula, Alejandro se acercó sin ser visto. ¿No teme que la reprendan por descuidar sus tareas?, bromeó él. Sofía se volvió, sorprendida por la cercanía. La belleza también enseña, señor. Y los niños aprenden mejor cuando el mundo les parece amable. Él tomó una flor del canasto y la giró entre los dedos. ¿Y usted? ¿Quién le enseña a encontrar belleza? Sofía bajó la mirada, insegura. A veces basta con imaginarla. Alejandro, con una dulzura inesperada, replicó. Debería permitirse más que imaginar, Sofía. Usted merece todo lo que sueña. Las conversaciones se volvían cada vez más íntimas. Hablaban de libros, de ciudades lejanas, de sueños rotos y de esperanzas nuevas. Sofía confesó que alguna vez quiso estudiar en la universidad, que amaba la música y que de niña soñaba con viajar hasta ver el mar. ¿Y por qué no lo ha hecho?, preguntó Alejandro, sinceramente conmovido. Porque mi deber es cuidar de Clara, y porque una mujer sola, sin recursos, tiene poco poder sobre su destino, explicó ella. La voz apenas un susurro. Él la miró largo rato, como si quisiera memorizar cada línea de su rostro. No permita que nadie, ni siquiera usted misma, le haga creer que sus sueños no importan. Sofía sentía que su mundo temblaba bajo sus pies. La presencia de Alejandro la inquietaba y la atraía a partes iguales. Se esforzaba por mantener la distancia, recordando el escándalo de la fiesta y la fría dureza de doña Matilde. Sin embargo, la bondad de Alejandro, su respeto y su fe en ella, le abrían heridas y esperanzas a un tiempo. Una tarde, mientras corregía dictados junto a la ventana, oyó pasos en el pasillo. Alejandro apareció, trayendo consigo una carta. Le traigo esto, es para Clara, pero me pareció buen pretexto para saludarla. Sofía tomó la carta, divertida. Empieza a quedarse sin excusas, señor. Alejandro sonrió, inclinándose un poco más. Entonces dejaré de fingir. Me agrada hablar con usted. Ella se sonrojó, nerviosa, y bajó la vista al cuaderno. No deberíamos. No está bien visto. ¿Por quién?, insistió Alejandro. ¿Por quienes temen lo que no entienden? Por todos, replicó ella, amarga. La casa entera nos vigila. No quiero que Clara sufra por mi culpa. Alejandro se inclinó un poco más, su voz apenas un murmullo. No deje que el miedo la detenga. Nadie puede juzgar lo que siente el corazón.
El roce accidental de sus manos fue suficiente para que Sofía se apartara, el pulso desbocado. Quería creer en él, en sus palabras, pero el peso de la realidad era abrumador. Usted puede permitirse sueños, Alejandro. Yo solo puedo permitirme prudencia. Él la miró con una mezcla de ternura y determinación. Sofía, la prudencia es una jaula. Si alguna vez necesita ayuda para abrir la puerta, busque en mí un aliado. Ella tragó saliva, conmovida por la sinceridad en su voz. En los días siguientes, la vigilancia de la servidumbre se hizo más severa. Tomás, el mayordomo, lanzaba miradas inquisidoras cada vez que Alejandro cruzaba el ala de los niños. Las doncellas cuchicheaban en los pasillos, y doña Matilde, cada vez más atenta, multiplicó las tareas de Sofía para mantenerla ocupada y lejos del heredero. Pero ni la distancia, ni la censura pudieron apagar la chispa que había nacido entre ellos. En cada palabra, en cada mirada furtiva, ambos sentían el vértigo de un abismo y la promesa de algo que aún no sabían nombrar. Y así, mientras la ciudad de Valladolid seguía con su ritmo indiferente, Sofía y Alejandro aprendieron a reconocerse en el silencio, en el roce casual de los dedos, en el eco de un verso compartido en voz baja, porque aunque el miedo y los prejuicios los rodeaban como murallas, había en ellos una fuerza nueva, apenas nacida, capaz de desafiarlo todo. Las primeras luces del alba apenas teñían de azul los tejados de Valladolid, cuando Sofía, con el corazón encogido, avanzó por el corredor silencioso de la mansión. El eco de los cuchicheos de la servidumbre parecía perseguirla en cada rincón, como si las paredes mismas hubieran aprendido a susurrar su nombre unido al de Alejandro. Hacía días que las miradas se volvieron más insistentes, los saludos más fríos y los recados, antes amables, se convertían en órdenes secas y desconfiadas. En la cocina, Dolores la miró con compasión velada mientras amasaba el pan. «Ten cuidado, niña. Hay palabras que, una vez dichas, no se pueden borrar», advirtió en voz baja. Sofía asintió, sin fuerzas para replicar. Sabía que la marea de rumores se desbordaba y que ya no bastaba con la prudencia. Bastaba ver a Tomás, el mayordomo, cruzar la mirada con las doncellas y alzar las cejas, o escuchar el silencio incómodo que se hacía cuando ella entraba en una habitación. Esa mañana, el ambiente estaba aún más tenso. Sofía lo notó al ver a doña Matilde pasear por la galería con gesto severo, las manos enguantadas apretadas sobre el bastón. Al fondo, Alejandro conversaba con su padre, ambos en pie junto a la ventana del despacho. La postura rígida de don Fernando y la expresión sombría de Alejandro delataban una discusión reciente. Unos pasos firmes interrumpieron el silencio. Doña Matilde hizo llamar a su hijo al salón, donde la penumbra y el olor a cera derretida le daban un aire solemne. «Alejandro», dijo la madre sin preámbulos, «siéntate». Él obedeció, aunque sus ojos destilaban incomodidad. «¿Ha ocurrido algo, madre?» Doña Matilde lo escrutó con dureza. «Sí, he escuchado rumores que no puedo ignorar. La servidumbre murmura, y la ciudad entera pronto lo sabrá. ¿Es cierto que mantienes una relación impropia con la institutriz?» Alejandro, sorprendido por la franqueza de la acusación, titubeó. «Madre, no es como usted piensa». «Ah, ¿no?». La voz de la mujer era como un látigo. «Entonces, ¿por qué todo el mundo habla de ti y de esa muchacha? ¿Por qué la buscas a todas horas?» Alejandro se irguió, buscando palabras que no le vinieron fácilmente. «Sofía es una persona admirable, inteligente, generosa, merece respeto. No es una de los nuestros», sentenció doña Matilde. «Su presencia ya ha causado suficiente escándalo. No permitiré que la reputación de la familia de la Vega se vea manchada por un capricho tuyo». Alejandro, herido por el tono de su madre, replicó con firmeza. «No es un capricho». «Basta», interrumpió ella. «Si te quedan restos de sensatez, pondrás fin a esto de inmediato». La conversación terminó con un portazo.
Alejandro salió al corredor, los puños cerrados, la respiración agitada. En su pecho luchaban la rabia y la impotencia. Sabía que los prejuicios de su madre eran tan antiguos como las piedras de la casa, pero no podía resignarse a la injusticia. Mientras tanto, don Fernando aguardaba a su hijo en el despacho. Alejandro, siéntate, ordenó el patriarca, con voz grave. El joven obedeció, aunque sabía que lo que venía no sería fácil de escuchar. He hablado con los Santillán. Su hija Lucía es una joven de buena familia, educada y bella. Es hora de que pienses en tu futuro. Alejandro frunció el ceño, desconcertado. ¿Un compromiso, padre? Así es. La boda fortalecerá nuestros lazos con una de las casas más influyentes de la provincia. No me hagas perder el tiempo con sentimentalismos. No puedo aceptar algo así, dijo Alejandro, la voz tensa. No amo a Lucía. Don Fernando se levantó, imponiéndose con su estatura. El amor es un lujo para los pobres. Los de la Vega no nos guiamos por pasiones. ¿Y qué hay de mi felicidad? La felicidad es cumplir con el deber, Alejandro. Eso es lo que distingue a los hombres de honor. La conversación terminó con una advertencia. No pongas en peligro el futuro de esta familia por una institutriz, o me veré obligado a tomar medidas que lamentarás. En el ala de los niños, Sofía intentaba concentrarse en las tareas de Clara, pero el temblor de sus manos la delataba. La niña, siempre tan perceptiva, la observaba en silencio, hasta que no pudo contenerse. ¿Te pasa algo, Sofía? ¿Estás triste? Sofía fingió una sonrisa. No, pequeña, solo estoy cansada. Pero la verdad era otra. Las palabras de Dolores, los gestos de los criados, la tensión en los pasillos, todo la asfixiaba. Sabía que algo grave se avecinaba. La confirmación llegó por boca de Tomás, quien se acercó con una nota en la mano y su usual aire de superioridad. Han solicitado tu presencia en el despacho, señorita Martínez. Sofía recogió los papeles de Clara y con el corazón en un puño, caminó hasta la puerta indicada. Encontró allí a don Fernando, que la miró con una mezcla de condescendencia y frialdad. Señorita Martínez, empezó él, he oído cosas que me preocupan. No deseo escándalos bajo mi techo. Sofía, con la voz contenida, replicó. Jamás he faltado a mi deber, señor. Me alegra oírlo, porque si esos rumores persisten, me veré obligado a buscar otra institutriz, ¿me entiende? Sí, señor. La despidió con un gesto seco, y Sofía salió del despacho, con el alma hecha jirones. Horas después, en la sala de música, Lucía de Santillán llegó acompañada de su madre. Era una joven alta, de modales impecables y sonrisa calculada. Doña Matilde la recibió con entusiasmo, y los criados se apuraron en servir dulces y limonada. Alejandro, obligado por las circunstancias, se sumó a la reunión, aunque su mente estaba lejos de la conversación trivial. Lucía intentó iniciar un diálogo. Dicen que Madrid es fascinante. ¿Qué le atrajo más de la ciudad? La libertad de pensar, respondió él, distraído. Ella rió suavemente. Aquí la libertad es un bien escaso, pero la cortesía abunda. Alejandro sonrió por compromiso, sin poder evitar que sus ojos buscaran en vano a Sofía entre las sombras del salón. En las horas siguientes, la distancia entre Sofía y Alejandro se volvió un abismo. Ella, herida y avergonzada, empezó a evitarlo con determinación. Si lo veía en el corredor, bajaba la cabeza. Si entraba a la biblioteca, buscaba cualquier excusa para salir. Alejandro notó el cambio y, desesperado, buscó una oportunidad para hablarle. La encontró un atardecer, en el jardín. Sofía recogía flores marchitas, ensimismada. «Sofía, espere», llamó Alejandro, acercándose con cautela. «Por favor, hablemos». Ella se irguió, la expresión dolorida. «No hay nada de qué hablar, señor. No me trate así, sé que está sufriendo». «¿Y de qué serviría hablar?», respondió Sofía, alzando la voz más de lo habitual. «Usted pertenece a un mundo al que yo jamás podré aspirar». Alejandro la miró, con el rostro desencajado.
¿Eso cree? Después de todo lo que hemos compartido, han decidido su futuro, Alejandro, su familia, su compromiso con la señorita Santillán. No quiero ser la causa de su desgracia ni de la mía. Él intentó acercarse, pero Sofía retrocedió. No puedo desafiar a todos por un sueño imposible, susurró ella, con lágrimas contenidas, ni arrastrar a Clara a un escándalo que no podría soportar. Alejandro, desesperado, buscó su mirada. No permita que decidan por nosotros. Ya lo han hecho, replicó Sofía, y giró para marcharse. En los días siguientes, la separación se volvió absoluta. Sofía se refugiaba en el trabajo, atendía a los niños y procuraba no cruzarse con Alejandro. Clara notaba la tristeza de su hermana y preguntaba, pero Sofía solo respondía con caricias y promesas vacías. La casa parecía haberse aliado con el destino para mantenerlos alejados. Mientras tanto, los preparativos para el compromiso avanzaban con rapidez. Las visitas de Lucía y su madre se hicieron frecuentes. Los vestidos y las flores, los menús y la música, todo giraba en torno a la inminente unión. Alejandro, atrapado entre la obediencia y su propio deseo, caminaba como un fantasma por la mansión, el rostro sombrío, la voz ausente. Una tarde, incapaz de soportar más la situación, buscó a Sofía en la biblioteca. Sofía, le ruego que me escuche, dijo, con voz queda, cuando la encontró sola. Lo que siento por usted no ha cambiado. No deseo a Lucía. Sofía, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza. No es suficiente, Alejandro. Su mundo y el mío no pueden unirse. Luchemos juntos, por favor. ¿A qué precio? ¿El desprecio de todos? ¿El futuro de Clara? No, Alejandro. Es mejor así. Él intentó tomar su mano, pero Sofía se apartó, dejando tras de sí un silencio más doloroso que cualquier palabra. Esa noche, mientras la mansión se sumía en la penumbra y los festejos por el compromiso llenaban el aire de una alegría impostada, Sofía se asomó a la ventana de su cuarto. Vio la sombra de Alejandro cruzar el jardín, solo, con la cabeza gacha. El corazón le dolía, pero la determinación se impuso sobre el anhelo. Y así, en medio de la opulencia y las promesas de futuro, ambos comprendieron que no bastaba el amor para derribar las murallas del deber y el prejuicio. Pero, en la oscuridad, un presentimiento latía con fuerza. La historia aún no había terminado, y el destino, caprichoso, guardaba su carta más inesperada. La tormenta arreciaba sobre Valladolid, y la lluvia golpeaba con furia los ventanales de la modesta habitación que compartían Sofía y Clara en la mansión. La tarde caía, y Sofía se refugiaba en el ritual silencioso de ordenar el pequeño baúl de madera que había pertenecido a su madre. Entre pañuelos bordados, retratos y cartas antiguas, sus dedos tropezaron con un sobre amarillento, sellado con un lazo desvaído. El nombre de su madre estaba escrito en la portada, junto a una fecha lejana, 1827. Un estremecimiento recorrió a Sofía. Tomó la carta y la sostuvo bajo la luz de la vela, sintiendo que algo irreparable estaba a punto de revelarse. La desató con manos temblorosas y leyó en voz baja las primeras líneas, escritas con una caligrafía elegante pero apresurada. Querida hija, si alguna vez la desgracia te obliga a buscar respuestas sobre nuestro pasado, lee estas palabras y conoce la verdad que tanto he callado. Sofía, atónita, siguió leyendo. La carta narraba la historia de su abuelo, don Sebastián Romero, un comerciante de éxito cuya fortuna e influencia en Valladolid parecían inquebrantables. Sin embargo, un escándalo político, ligado a conspiraciones y traiciones en la corte, lo arrastró a la ruina. Los bienes de la familia fueron confiscados y el apellido Romero, antes sinónimo de respeto, quedó manchado para siempre. La voz de su madre, atrapada en el papel, confesaba el dolor de haber vivido en la sombra de esa desgracia, el miedo a que sus hijas heredaran no solo la pobreza, sino la vergüenza.
Recuerda, Sofía, nuestra dignidad no depende del oro ni de los títulos. Eres hija de una familia que supo levantarse tras la caída. No olvides nunca quién eres. Sofía dejó caer la carta sobre la colcha. Durante un largo instante, el silencio se hizo espeso a su alrededor. Su mente revivió cada ofensa sufrida, cada mirada altiva de los de la Vega, cada renuncia y cada sacrificio. Aquella revelación no le devolvía la fortuna, pero sí la memoria de una dignidad ancestral, perdida y recobrada en un solo golpe. Clara entró en la habitación, con los rizos alborotados y los ojos llenos de inquietud. ¿Por qué lloras, Sofía? Sofía la abrazó con fuerza, conteniendo el llanto. No son lágrimas de tristeza, Clara. He encontrado algo importante sobre nuestra familia. ¿Qué es? Sofía le tendió la carta, y mientras Clara leía en voz alta algunos fragmentos, la mayor sintió renacer una fuerza que creía perdida. ¿Eso significa que no somos menos que nadie?, preguntó la niña, con un brillo esperanzado. No, Clara. Significa que venimos de personas valientes, y que aunque nos lo hayan arrebatado todo, nadie puede quitarnos el valor de nuestro nombre. La noticia se convirtió en un secreto compartido entre las dos hermanas, una llama nueva que iluminaba la oscuridad de sus días. Por primera vez, Sofía sintió que el pasado, lejos de ser una carga, podía ser una promesa. Mientras tanto, en el otro extremo de la casa, Alejandro se debatía entre la lealtad y el deseo. Las palabras de su madre y la presión de su padre pesaban como grilletes, pero el recuerdo de Sofía, su dignidad y la ternura de su mirada lo impulsaban hacia la rebelión. No podía resignarse a una vida dictada por los intereses de otros, ni aceptar un destino que lo alejaba de la única persona que había despertado su verdadera pasión. Esa noche, Alejandro recorrió la mansión como un alma en pena. La fiesta de compromiso con Lucía de Santillán se avecinaba, y los preparativos llenaban la casa de un bullicio irreal. Pero él solo pensaba en Sofía, en las conversaciones a media voz, en la fuerza silenciosa con la que ella soportaba el desprecio y el dolor. Se detuvo frente al despacho de su padre, el puño apretado, el pecho agitado por la rabia contenida. «No seré un de la Vega sin alma», murmuró para sí. «No sacrificaré mi vida ni la de Sofía en el altar de la conveniencia». Al día siguiente, Alejandro buscó a su hermana Lucía, la única que podía comprender su dilema. «¿Y si me niego al compromiso?», le preguntó con voz tensa. Lucía lo miró con ternura y preocupación. «¿Estás seguro de lo que sientes por Sofía?». «Nunca he estado más seguro de nada». Lucía suspiró. «Entonces lucha. Hazlo por ti y por ella». La determinación de Alejandro se templó en ese instante. Iba a desafiar a su familia, a enfrentarse a los prejuicios y buscar una solución, aunque el precio fuera alto. Sofía, mientras tanto, se aferraba a la carta de su madre como a un talismán. En la soledad de la noche, pensaba en Alejandro, en la imposibilidad de su amor, pero también en la dignidad recién recuperada. «No somos menos que nadie», repitió, acariciando el cabello de Clara mientras la niña dormía. «El destino no está escrito solo para los de sangre noble». En la casa, el clima se volvía cada vez más tenso. Los rumores sobre la rebeldía de Alejandro corrían de boca en boca, y los ojos vigilantes de doña Matilde no dejaban de acechar a Sofía. Pero la joven ya no se sentía indefensa. Sabía que el pasado podía ser el inicio de una nueva vida, y que la verdad, aunque dolorosa, era también una promesa. Y mientras la tormenta amainaba y los primeros rayos del sol atravesaban la ventana, Sofía y Alejandro, separados, pero unidos por una decisión inquebrantable, se preparaban para desafiar al mundo y reclamar el derecho a escribir su propia historia. Aún no sabían hasta dónde llegarían los sacrificios ni las pruebas que aguardaban, pero ambos sentían que el final no estaba decidido y que el destino, al fin, les ofrecía una oportunidad. La mañana llegó cargada de un silencio tenso, tan denso
que parecía absorber incluso la luz que se colaba por los ventanales de la mansión de los de la Vega. Alejandro, en su despacho, repasaba una vez más la carta que Sofía le había mostrado en secreto la noche anterior. El sobre, amarillento por los años, olía a pasado y a esperanza. Había dormido poco, desvelado por las palabras que atestiguaban la verdad sobre el linaje de Sofía. Su abuelo, don Sebastián Romero, no solo había sido un comerciante ilustre, sino un hombre de principios, víctima de una traición que lo despojó de todo, excepto del honor. Movido por una mezcla de amor y terquedad, Alejandro decidió ir más allá. Aprovechando sus contactos en la ciudad, visitó archivos polvorientos, consultó viejos notarios y hasta habló con algunos ancianos que aún recordaban los días de gloria de los Romero. Cada testimonio, cada documento que encontraba confirmaba la historia. Sofía no era una plebeya cualquiera, sino la nieta de un hombre respetado, caída en desgracia por causas ajenas a su voluntad. Al volver a la mansión, el corazón de Alejandro latía con fuerza renovada. Imaginó la expresión de Sofía al enterarse. Ya no habría nada que pudiera separarlos. Caminó con paso decidido hacia el ala de los niños, dispuesto a compartir su hallazgo. Sin embargo, la realidad le golpeó antes de llegar siquiera a la puerta. La servidumbre cuchicheaba en los rincones, y las miradas de las doncellas, antes solo curiosas, ahora eran abiertamente hostiles. Tomás, el mayordomo, lo interceptó en el pasillo con una reverencia forzada. «Señor Alejandro, su madre desea hablar con usted en el salón». «Ahora no, Tomás. Tengo un asunto urgente con la señorita Martínez. Me temo que es imperativo, señor». Alejandro frunció el ceño, pero no tuvo más remedio que obedecer. En el salón, doña Matilde esperaba, erguida como una reina en su trono. Junto a ella, el retrato de su difunto esposo parecía juzgarlo desde la pared. «¿Qué ocurre, madre?», preguntó Alejandro impaciente. «He oído que te has interesado mucho por la familia de la institutriz», dijo ella, con voz fría. «¿Me equivoco?» «No, madre. He descubierto que Sofía es nieta de Sebastián Romero». «¿Y qué cambia eso?», replicó doña Matilde alzando una ceja. «Para la sociedad, sigue siendo una don nadie. Eso no es cierto. Su linaje fue respetable hasta que su familia perdió todo», lo interrumpió ella, tajante. «No tienes idea de cómo funciona el mundo, Alejandro. La sangre puede limpiarse, pero el nombre jamás se olvida en Valladolid». «No me importa lo que piense la sociedad», dijo Alejandro, desafiante. «A mí sí», sentenció su madre, «y haré lo necesario para proteger el honor de los de la Vega». Mientras tanto, en el aula, Sofía intentaba concentrarse en la lección de aritmética de Clara. La niña, ajena a la tormenta, tarareaba una canción mientras sumaba cuentas en la pizarra. El rostro de Sofía, sin embargo, estaba tenso, y sus pensamientos vagaban hacia Alejandro y la incertidumbre de su futuro. Apenas había terminado de corregir el dictado cuando Tomás apareció en la puerta. «La señora desea verla, señorita Martínez». «¿Ahora?». «De inmediato». Sofía cruzó el pasillo con el corazón encogido. El despacho de doña Matilde siempre le pareció un lugar frío, pero ese día el ambiente era glacial. La señora la esperaba sentada tras el escritorio, las manos entrelazadas y la mirada dura. «Siéntese, señorita Martínez», ordenó. Sofía obedeció, en silencio. «He tenido noticias muy interesantes sobre su familia», empezó doña Matilde. «Parece que ha ocultado un linaje que, aunque antaño ilustre, ahora no es más que una mancha en la historia de esta ciudad». «No he ocultado nada, señora. Solo conocí la verdad hace poco. Sea como sea, le advierto una cosa. No toleraré que arrastre a mi hijo a la ruina por un apellido caído en desgracia». Sofía apretó las manos en el regazo, conteniendo las lágrimas. «No es mi intención hacer daño a nadie». «Lo dudo», replicó la señora, inclinándose hacia adelante. «Escúcheme bien. Si continúa viendo a Alejandro, si sigue alimentando sus ilusiones, no solo perderá su puesto. Su hermana Clara será expulsada de la mansión y enviada a un orfanato».
El mundo de Sofía se detuvo. Por favor, no. Clara no tiene la culpa de nada. Entonces ya sabe lo que debe hacer. Sacrifique sus sueños. O sacrificaré el bienestar de su hermana. Sofía salió del despacho tambaleante, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Caminó sin rumbo hasta el pequeño jardín trasero, donde el aire parecía menos denso. Allí, por fin, se permitió llorar en silencio. Pensó en el sacrificio de su madre, en la dignidad recuperada a medias, en la injusticia de un mundo que no perdonaba ni la caída ni el amor. No puedo permitirlo, murmuró, apretando el pañuelo contra los labios. No puedo arriesgar a Clara. Esa noche, Alejandro logró burlar la vigilancia de la servidumbre y se presentó en la habitación de Sofía. Tengo algo importante que contarte, dijo, con el rostro iluminado por una esperanza nueva. He investigado sobre tu abuelo. Era un hombre admirable y he encontrado testigos, documentos. Todo confirma tu linaje. Sofía lo miró, con los ojos enrojecidos. Eso no cambia nada, Alejandro. ¿Cómo puedes decir eso? Ya no somos solo institutriz y heredero. Ahora tienes un nombre que nadie quiere recordar, susurró ella, apartando la mirada. La sociedad no olvida ni perdona. Alejandro intentó tomarle la mano. No me importa la sociedad, solo me importas tú. Sofía se apartó, sintiendo que el corazón se le partía. No podemos seguir así. Esto tiene que terminar. ¿Por qué hablas así? ¿Qué ha pasado? Ella fingió frialdad, aunque la voz le temblaba. He sido una tonta al soñar con algo imposible. No hay futuro para nosotros, Alejandro. No te amo. La mentira le dolió como un cuchillo, pero sabía que era el único modo de salvar a Clara. Alejandro retrocedió, como si hubiera recibido un golpe. No te creo, susurró, la voz rota. ¿Por qué me dices esto ahora? Es la verdad, insistió Sofía, esforzándose por no llorar. Vuelve con los tuyos, cumple tu deber y olvida que alguna vez existí. Alejandro salió de la habitación con el rostro devastado, la esperanza hecha trizas. Se encerró en su despacho, incapaz de comprender la traición de Sofía. Lucía, su hermana, intentó consolarlo sin éxito. Quizás la presión ha sido demasiada para ella, susurró. No, hay algo que no me quiere contar, musitó él. La conozco demasiado bien. Sofía pasó la noche en vela, abrazada a Clara, que dormía ajena al sacrificio de su hermana. Las horas se alargaron entre sollozos y pensamientos oscuros. Sabía que había hecho lo correcto, pero el precio era insoportable. En los días siguientes, la distancia entre Alejandro y Sofía se volvió un abismo insalvable. Él la evitaba con el rostro sombrío, mientras ella fingía indiferencia y se volcaba en el cuidado de los niños y de su hermana. La servidumbre reanudó sus cuchicheos, pero ya nada podía herirla más que la ausencia de Alejandro. Doña Matilde, satisfecha con su triunfo, reforzó su vigilancia. No permita que la institutriz se acerque a mi hijo, ordenó a Tomás, y asegúrese de que la niña esté siempre bajo control. Sofía, aunque rota, se convenció de que el sacrificio era la única salida. Algún día, Clara comprenderá que la salvé de la ruina, pensó, ahogando las lágrimas. Pero en su interior, una pequeña llama de esperanza se negaba a extinguirse. El destino, caprichoso, aún no había escrito la última palabra sobre el amor y la libertad. Y mientras la ciudad seguía su curso, Sofía y Alejandro, separados por el deber y la mentira, seguían atados por la verdad no dicha, ignorando que el viento de la historia estaba a punto de cambiar. La mañana en que Sofía y Clara abandonaron la mansión de los de la Vega, la ciudad de Valladolid amaneció envuelta en una bruma densa, como si la niebla quisiera ocultar la vergüenza de una injusticia callada. El equipaje de ambas cabía en un solo baúl. El carruaje asignado por doña Matilde las aguardaba en la puerta trasera,
lejos de la mirada de los vecinos y aún más lejos del orgullo herido de la familia. ¿A dónde vamos, Sofía?, preguntó Clara, con la voz entrecortada, apretando entre los brazos la vieja muñeca que había rescatado de la habitación infantil. Sofía le acarició el cabello, tragándose las lágrimas. A un lugar donde estaremos juntas y a salvo. No temas, pequeña. Todo va a salir bien. Pero Sofía no sabía qué les deparaba el futuro, solo que debía seguir adelante, por Clara y por la promesa silenciosa que había hecho a su madre, de protegerla a cualquier precio. El carruaje avanzó lento por las calles empedradas, alejándose de los jardines y la opulencia de la mansión. Tras un largo trayecto, se detuvo ante una modesta casa en las afueras. Allí, una mujer de mediana edad esperaba en el umbral, envuelta en un chal de lana. Al verla, Sofía sintió un alivio inesperado. Era Teresa, la amiga de su madre, a quien apenas recordaba de la infancia. «Sofía», exclamó Teresa, abriendo los brazos, «has crecido tanto. Y esta debe ser Clara». Clara se refugió tímida tras su hermana, pero la calidez de Teresa logró arrancarle una sonrisa. «Pasa, hija, que aquí siempre tendrás un lugar», añadió Teresa, guiándolas hacia el interior. La casa era sencilla, pero acogedora. Olía a pan recién hecho y a café. En el salón, las cortinas dejaban pasar la luz, pintando dibujos en el suelo. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que podía respirar sin miedo. «No tengo mucho que ofrecer, pero la amistad de tu madre me obliga a ayudarte», dijo Teresa, sirviendo pan y leche caliente. «Aquí podrán quedarse cuanto lo necesiten». Sofía apretó la mano de Clara bajo la mesa y sonrió, agradecida. «No buscamos lujos, solo un techo y una oportunidad», respondió. Esa misma tarde, mientras Clara dormía la siesta, Sofía conversó con Teresa sobre cómo ganarse la vida. La mujer, pragmática, le propuso dar clases particulares a los hijos de algunos comerciantes y vecinos del barrio. «Muchos aquí valoran la educación, pero no pueden pagar una escuela de señoritas. Si aceptas, puedo recomendarte». Sofía aceptó la idea con entusiasmo y en los días siguientes organizó un pequeño salón en la casa de Teresa. Pronto, niños y niñas de distintas edades comenzaron a llegar, algunos con libros gastados y otros apenas sabiendo escribir su nombre. Sofía, con paciencia y ternura, los guió en las primeras letras, en los números y en la música. Su fama creció rápido. Era exigente, pero comprensiva, firme, pero afectuosa. Clara también encontró un propósito. Ayudaba a los más pequeños y, entre juegos y risas, fue recuperando la alegría perdida. Las hermanas, unidas por la adversidad, se transformaron. La tristeza dio paso a la esperanza, y la dignidad, recuperada a fuerza de trabajo, se convirtió en su mayor tesoro. Por las noches, mientras Clara dormía, Sofía se sentaba junto a la ventana y contemplaba la ciudad. A veces, la soledad la asaltaba de improviso, y el recuerdo de Alejandro regresaba como una herida que no terminaba de cicatrizar. Pero no podía permitirse el lujo de la melancolía. Clara dependía de ella, y su futuro ya no estaba atado a la voluntad de nadie más. Mientras tanto, en la mansión de los de la Vega, la atmósfera era opresiva. Alejandro vagaba por los salones como un espectro. El compromiso con Lucía de Santillán se había anunciado oficialmente, y los preparativos ocupaban a toda la casa, pero el joven heredero no participaba del júbilo familiar. Sus padres, satisfechos, ignoraban su desdén y celebraban la inminente alianza. En el despacho, don Fernando lo abordó una tarde. «Debes mostrarte más complaciente, hijo. Lucía es una joya y su familia, un pilar para nuestro futuro». Alejandro asintió sin convicción, el rostro sombrío. «Haré lo que se espera de mí, padre». Solo Lucía, en su lucidez, percibía la distancia. Desde el primer momento, había notado la ausencia de alegría en Alejandro.
La falta de interés en los preparativos, la mirada perdida. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Lucía se atrevió a romper el silencio. ¿Te ocurre algo, Alejandro?, preguntó, deteniéndose junto a un rosal. Él la miró con sinceridad y cansancio. Perdóneme, Lucía. No quiero engañarla. Cumplo con mi deber, pero mi corazón está en otra parte. Lucía sostuvo su mirada, sin rastro de sorpresa. ¿Es por la institutriz?, preguntó, en voz baja. Alejandro no pudo negar la verdad. Sí, nunca dejaré de amarla. Lucía asintió, con un suspiro resignado. No soy una niña, Alejandro. No me ofendo por la verdad. Solo le pido que, cuando llegue el momento, no me obligue a vivir una mentira. El respeto y la compasión se dibujaron en los ojos de ambos, una alianza silenciosa entre dos almas, condenadas a cumplir el papel que la sociedad les había impuesto. De vuelta en la casa de Teresa, Sofía y Clara continuaban su lucha cotidiana. A veces, el dinero escaseaba y los días se hacían largos, pero ninguna de las dos perdió el ánimo. El cariño de los niños, la confianza de los vecinos y la libertad conquistada les dieron la fuerza para seguir adelante. Una tarde, al regresar del mercado, Sofía encontró a Clara sentada en la escalera, leyendo en voz alta un pasaje de la carta de su madre. ¿Sabes, Sofía? A veces siento que mamá nos cuida desde algún lugar, dijo la niña, emocionada. Sofía se arrodilló a su lado y la abrazó. Estoy segura de ello, Clara, y mientras estemos juntas, nada podrá vencernos. Pero en su interior, Sofía sabía que el destino aún podía ponerlas a prueba. Y en la distancia, Alejandro, atrapado en una jaula de oro, no dejaba de soñar con el día en que todo cambiaría. La historia de las hermanas Martínez y el heredero de la Vega estaba lejos de concluir. En la encrucijada de sus vidas, una decisión, una carta inesperada o un acto de valentía podía cambiarlo todo. Y la ciudad, ajena a los suspiros y las luchas de quienes desafiaban su destino, seguía esperando el desenlace de un amor imposible. El rumor llegó a Valladolid como un relámpago en plena noche de verano. La familia de la Vega estaba al borde de la ruina. La noticia se propagó primero entre los comerciantes del mercado, luego en los cafés y antes del anochecer. Ya era tema de conversación en todas las casas nobles de la ciudad. Nadie podía creer que uno de los apellidos más antiguos y respetados del lugar tambaleara por un escándalo financiero. Sin embargo, los acreedores golpeaban la puerta de la mansión. Los empleados exigían sus salarios atrasados y los viejos amigos, ahora distantes, susurraban con alivio y morbo. En el despacho familiar, don Fernando de la Vega tenía el rostro ceniciento y los puños crispados sobre la mesa. Alejandro, de pie junto a la ventana, mantenía la mirada firme, pero su interior era un torbellino de emociones. ¿Cómo hemos llegado a esto?, gruñó don Fernando, leyendo por enésima vez el informe de cuentas. Han desaparecido sumas enteras. ¿Traición? ¿Desfalco? Fue la confianza ciega en socios equivocados, padre, dijo Alejandro con gravedad. No sirve de nada buscar culpables ahora. Debemos buscar una solución. ¿Solución?, bufó don Fernando. ¿Crees que alguien querrá asociarse con nosotros ahora? ¿Quién arriesgaría su dinero por una familia en bancarrota? Alejandro guardó silencio un momento. Había esperado ese instante con una mezcla de temor y esperanza. Sabía que su padre no aceptaría fácilmente la propuesta, pero era la única salida. Tomó aire y se acercó a la mesa. He recibido una oferta de inversión, anunció con voz controlada. Un capital suficiente para salvar la hacienda y saldar las deudas más urgentes. Don Fernando alzó la cabeza, incrédulo. ¿De quién? No aceptaremos limosnas de enemigos ni favores envenenados. El inversor prefiere permanecer en el anonimato, al menos hasta que se firmen los acuerdos, pero he comprobado su solvencia. Es la única opción real que tenemos.
La conversación se tornó áspera. El orgullo de don Fernando luchaba contra la evidencia de la ruina inminente. Pero las cartas estaban sobre la mesa. Sin esa inversión, los de la Vega perderían sus tierras, su casa y su nombre. Mientras tanto, en la modesta casa de Teresa, Sofía revisaba una carta firmada por el notario de Madrid. Los trámites, largos y agotadores, habían dado fruto. Tras años de silencio, la herencia de su abuelo don Sebastián Romero comenzaba a regresar a sus manos. Un par de antiguos socios de su abuelo, hombres de palabra y memoria larga, habían decidido ayudarla a restaurar el apellido y el patrimonio perdido. Teresa la observó, emocionada. Tu madre estaría orgullosa de ti, Sofía. Has logrado lo que muchos creían imposible. Sofía sonrió, pero la determinación brillaba en sus ojos. No es solo por nosotras, Teresa. Es por todos los que alguna vez fueron humillados y olvidados. Es hora de que la justicia regrese. Días después, en un salón de la notaría, Alejandro y un abogado de la familia de la Vega esperaban la llegada del misterioso inversor. El ambiente era tenso. Alejandro, que conocía la verdad, apenas disimulaba la emoción. Por fin, la puerta se abrió y apareció una figura conocida. Sofía Martínez, con un vestido sencillo pero digno, acompañada de un asesor. El abogado de la familia parpadeó, sorprendido. «Señorita Martínez, ¿usted representa al inversor?» Sofía asintió, con una serenidad nueva. Así es. Vengo en nombre de la Sociedad Romero y Asociados. Estamos dispuestos a invertir siempre que se respeten las condiciones pactadas. Alejandro, conteniendo una sonrisa, la miró con admiración y gratitud. Sabía lo que ese momento significaba para ella, para su familia y para su propio destino. Horas más tarde, en la mansión, don Fernando recibió la noticia con incredulidad. La institutriz musitó, mirando a su hijo como si esperara una explicación. ¿Esa muchacha que criamos bajo nuestro techo? Alejandro sostuvo la mirada de su padre. Esa muchacha es heredera de un linaje que ustedes despreciaron. Ahora es la única capaz de salvarnos. La noticia cayó como una losa sobre los de la Vega. Doña Matilde, pálida y muda, se negó a recibir a Sofía. Los sirvientes, antes altivos, apenas podían disimular el desconcierto. Pero la realidad era inapelable. Sin la ayuda de Sofía y su capital, la casa se perdería para siempre. En la siguiente reunión, Sofía entró en el despacho con la cabeza alta. Don Fernando, obligado por la necesidad, se levantó y tendió la mano, aunque el gesto le costara el orgullo. «Bienvenida, señorita Martínez», dijo, forzando la voz. «Agradecemos su generosidad». Sofía aceptó la mano, firme pero cordial. No es generosidad, don Fernando. Es un acuerdo. Trabajo, confianza y respeto mutuo. Nada más. El trato se selló entre cláusulas y firmas. Alejandro, testigo de todo, sintió que por fin el pasado encontraba justicia. Quiso hablar con Sofía en privado, pero ella, cortés, se limitó a inclinar la cabeza. Esa noche, la mansión de los de la Vega ya no fue la misma. La familia, derrotada pero a salvo, tuvo que aceptar la nueva realidad. La institutriz, la huérfana, la plebeya, era ahora su socia, y su destino dependía de la dignidad de quien una vez despreciaron. Y mientras la ciudad murmuraba, Sofía, sentada en la penumbra de su habitación, entendía que la lucha apenas había comenzado. El poder y el dinero podían cambiar las reglas, pero el corazón seguía siendo un misterio indomable. Las piezas del destino se movían con rapidez y todos sabían, en el fondo, que el desenlace estaba cada vez más cerca. Las campanas de la Catedral de Valladolid resonaban con fuerza aquella mañana, como si anunciaran una nueva era, aunque en las calles aún flotara la desconfianza de los viejos tiempos. La noticia se había extendido, como el fuego entre la alta sociedad. Sofía Martínez, la institutriz huérfana,
Era en verdad Sofía Romero, nieta de don Sebastián Romero, el comerciante cuya fortuna y nombre habían sido borrados por un escándalo político. Los rumores, antes susurros venenosos, se convertían ahora en preguntas, en gestos ambiguos y en invitaciones a salones donde, por primera vez, el apellido Romero era pronunciado con respeto y cautela. Pero el cambio en las miradas no era completo. Sofía lo sentía cada vez que cruzaba la plaza o se detenía en el mercado. Había quienes la saludaban con cortesía fingida, quienes la observaban con una mezcla de admiración y recelo, y quienes directamente le cerraban la puerta. Para muchos, el oro podía limpiar los pecados del pasado, pero no borrar el estigma de la caída. En la mansión de los de la Vega, la tensión era casi insoportable. Sofía, invitada ahora a la sala principal como socia y salvadora, sentía el peso de cada mirada. Alejandro la recibió con una mezcla de emoción y ansiedad contenida. Había esperado tanto ese momento, pero el reencuentro estaba marcado por la incertidumbre y las heridas que el tiempo y los sacrificios habían dejado. Sofía, dijo, apenas cruzando el umbral. Al fin, ella sostuvo su mirada, buscando en los ojos de Alejandro el reflejo de su propio dolor y esperanza. No sé por dónde empezar, confesó ella en voz baja. Han pasado tantas cosas. Solo dime que aún crees en nosotros, respondió Alejandro, acercándose, temeroso de que un gesto pudiera romper el delicado equilibrio de esa nueva realidad. Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Doña Matilde, envuelta en negro, irrumpió en la sala. Su rostro, antes altivo, mostraba ahora una vulnerabilidad apenas contenida por el orgullo. No permitiré que esta farsa continúe, anunció, mirando a su hijo con desdén. Esta muchacha podrá tener fortuna, pero nunca será una de los nuestros. Madre, basta, replicó Alejandro con voz firme. Sofía ha demostrado más dignidad y coraje que muchos que se llaman nobles en esta ciudad. No lo consentiré, insistió doña Matilde, su voz temblando entre la rabia y la humillación. Ya has manchado suficiente nuestro nombre. Sofía, herida pero serena, se acercó con respeto. Señora, no pretendo ocupar el lugar de nadie ni arrebatarle su familia. Solo busco justicia y un poco de paz. Doña Matilde la miró como si no comprendiera el idioma de la humildad. Giró sobre sus talones y salió, dejando tras de sí un silencio denso. Alejandro tomó las manos de Sofía. No le hagas caso. Lo importante es que ahora podemos elegir, susurró. Pero elegir no era tan sencillo. Las heridas de la separación, los sacrificios, la humillación pública y los secretos aún pesaban sobre ambos. Incluso Clara, ahora más madura y observadora, notaba la distancia que la prudencia y el miedo tejían entre su hermana y Alejandro. Los días siguientes transcurrieron entre reuniones sociales, nuevas alianzas y el escrutinio constante de la ciudad. Los banqueros y comerciantes acudían a Sofía en busca de consejo, mientras las damas discutían su vestuario y sus modales. Algunos, como Teresa y los niños a quienes Sofía había enseñado, celebraban su victoria. Otros, como los viejos amigos de los de la Vega, apenas disimulaban su resentimiento. En ese clima de incertidumbre, Lucía de Santillán regresó a la mansión. La joven, elegante y serena, pidió ver a Alejandro en privado. El encuentro fue breve, pero decisivo. No soy una tonta, Alejandro, comenzó ella, con una franqueza desarmante. Siempre supe que tu corazón no era mío. Lo siento, Lucía, respondió él, con sinceridad. Nunca quise herirte. Lucía sonrió, triste pero aliviada. No me hieres, me liberas. No deseo un matrimonio sin amor. Ya he pedido a mi familia que anule el compromiso. Espero que encuentres la felicidad que buscas. Alejandro tomó su mano y la besó con gratitud. Te lo agradezco más de lo que imaginas.
La noticia del rompimiento se extendió rápidamente. Para algunos fue un escándalo más, para otros la confirmación de que las viejas alianzas ya no valían lo que antes, pero para Sofía fue un alivio y una nueva carga. Ahora, la presión era mayor. La ciudad entera esperaba que ella y Alejandro formalizaran su unión, como si su historia fuera un espectáculo más para llenar las tardes de Valladolid. Una tarde, en el jardín trasero de la mansión, Sofía y Alejandro se encontraron a solas. Los naranjos, en flor, perfumaban el aire. ¿Por qué siento que a pesar de todo, seguimos lejos? Preguntó Alejandro, la voz cargada de ansiedad. Sofía respiró hondo, buscando las palabras, porque el dolor no desaparece de la noche a la mañana, porque aún temo que todo esto no sea más que un espejismo. Confesó, no quiero que seas mi salvador, ni que yo sea tu redención. Quiero que seamos iguales, libres de los fantasmas del pasado. Alejandro la abrazó con delicadeza. Solo te pido que no huyas. Dame tiempo para demostrarte que mi amor no depende del orgullo de nadie, ni siquiera del mío. Sofía asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el futuro, aunque incierto, era posible. Sin embargo, la sombra de doña Matilde seguía acechando en cada esquina, y el juicio de la ciudad aún no se había rendido. La reconciliación, aunque cercana, exigía coraje, verdad y una fe inquebrantable en el amor. Y mientras la primavera avanzaba, el destino de Sofía y Alejandro pendía aún de un hilo, esperando la última prueba que sellaría su historia para siempre. El aire de Valladolid, tibio y perfumado por los naranjos en flor, anunciaba una nueva estación. La ciudad, que tan a menudo había sido testigo de prejuicios y susurros envenenados, despertaba ahora a una realidad distinta. En la mansión de los de la Vega, la vida había adquirido otro ritmo. Los días de incertidumbre y desdén se disolvían poco a poco, y los murmullos se tornaban en expectativas ante lo inevitable. Sofía cruzaba el patio central con paso firme. Su vestido, sencillo pero elegante, parecía bailar a cada movimiento, y la luz se colaba entre sus cabellos con una ternura que nunca antes había sentido. A su lado, Clara reía, brincando entre los escalones como una niña que ha dejado atrás los días de miedo. La decisión de comprometerse públicamente había sido tomada entre lágrimas, confidencias y largas caminatas bajo el cielo crepuscular. Alejandro, después de muchas noches de desvelo, había comprendido que el amor verdadero no consiste en desafiar al mundo, sino en aprender a habitarlo juntos, sin renunciar a la dignidad ni a la esperanza. ¿Estás lista?, preguntó él, aguardando junto a la puerta de la galería, el rostro iluminado por una alegría inédita. Sofía asintió, y ambos se tomaron de la mano. En ese simple gesto cabía todo lo que habían perdido y recuperado: la fe en el porvenir, la promesa de respeto mutuo y la certeza de que, aunque el camino seguiría siendo incierto, ya no caminarían solos. La noticia del compromiso sacudió Valladolid. Hubo quienes fingieron entusiasmo, quienes murmullaron en las esquinas, y quienes, como Teresa y algunos antiguos alumnos de Sofía, celebraron la justicia tardía con lágrimas en los ojos. La familia de la Vega, aunque dividida, no tuvo más opción que aceptar la voluntad de Alejandro, y hasta don Fernando, vencido por la evidencia de la felicidad de su hijo, dio su bendición con una dignidad silenciosa. El día de la fiesta llegó con una luz dorada y promesas en el aire. Por primera vez, la mansión se vestía de gala no para enaltecer la sangre ni la fortuna, sino para honrar la fuerza de dos corazones que habían vencido a la adversidad. Las invitaciones, escritas a mano y con esmero, llevaban el nombre de Sofía como protagonista, y la ciudad entera se preguntaba cómo sería ver a la institutriz huérfana convertida en invitada de honor. En el gran salón, candelabros y flores adornaban las mesas.
Las notas de un piano flotaban suavemente, y los invitados llegaban en grupos, algunos con sonrisas sinceras, otros con la curiosidad disfrazada de cortesía. Sofía, junto a Alejandro y Clara, saludaba a cada uno con la elegancia de quien ha aprendido a ser fuerte sin perder la ternura. Lucía de Santillán, vestida de azul celeste, se acercó a la pareja con una copa en la mano. «Felicidades, Sofía. Nunca he visto a Alejandro tan pleno», dijo, con una sonrisa sincera. «Gracias, Lucía. Tú has sido más generosa de lo que jamás podré agradecer», respondió Sofía emocionada. Lucía se inclinó hacia Clara y le entregó una pequeña pulsera de plata. «Bienvenida a la familia, pequeña. Que nunca olvides lo valiente que eres». Clara abrazó a Lucía y luego buscó la mano de Sofía, como si el lazo entre las tres se sellara en ese instante. Durante la velada, Alejandro tomó la palabra. Su voz, firme y emocionada, resonó en el salón. Esta casa ha conocido la dicha y la tristeza, la abundancia y la penuria. Hoy celebramos no solo un compromiso, sino el triunfo de la verdad sobre la mentira, de la dignidad sobre el prejuicio. Sofía ha traído luz y esperanza a nuestras vidas, y yo, delante de todos, juro que su felicidad será mi mayor empeño. Los aplausos llenaron la sala. Doña Matilde, en un rincón, observaba la escena con los ojos brillantes por la emoción y el orgullo herido. Aunque su corazón tardaría en sanar, supo que la felicidad de su hijo era innegable. Sofía, rodeada de afecto, sintió por fin que la soledad de los años pasados se desvanecía. Los recuerdos de su madre, la lucha por Clara, los sacrificios y las noches de incertidumbre cobraban sentido en ese instante de plenitud. «¿Estás feliz, Sofía?», preguntó Alejandro, acercándose a ella mientras la orquesta iniciaba el primer vals. «Más de lo que jamás imaginé», susurró ella, apoyando la cabeza en su hombro. Bailaron bajo la mirada de todos, pero solo existían el uno para el otro. El futuro era incierto, pero juntos serían capaces de enfrentarlo. Habían aprendido que el amor no es solo un destino, sino un trabajo diario, una elección renovada ante cada adversidad. Y mientras la música crecía y la fiesta continuaba, Sofía, por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente en casa. El amor que había florecido en la penumbra era ahora su mayor fortuna. Y el mundo, al fin, parecía abrirse ante ellos, como una promesa escrita a dos manos.